para que me avisen. Ya empezó a grabar. Bueno, gracias. Ahí tenemos, me avisan cuando ya esté la pantalla donde ustedes, la presentación. Ya. Ya está, ya está. Ya, maestra. Bueno, nos toca ver en este día la clase número 10. Y bueno, el tema, ya estamos entrando al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, pero hoy vamos a ver solo la primera parte, partiendo desde Antioquía hasta llegar a Filipos, la primera ciudad importante de ahí de Macedonia. Entonces ya la otra clase sería la segunda parte, ya de todo el resto hasta regresar nuevamente a Antioquía. Por eso vamos a ver solamente la última parte del capítulo 15 y todo el capítulo 16. Es lo que nos toca ver ahorita, ¿verdad? Así que tenemos ahí en la pantalla la ruta de lo que es el viaje, y puede ver que lo que está en moradito es donde se parte hasta llegar a Corinto. Luego ve una rayita usted punteadita en rojo que echa el regreso prácticamente. En Éfeso no se estuvo mucho tiempo y en otra ocasión sí lo hace en el tercer viaje. Así que es una de las ilustraciones para tener ya la idea de lo que es el segundo viaje misionero. Parece que no me lo agarra. Aquí vemos los preparativos para ese viaje. Siempre al hacer algún ministerio hay que prepararse pues, con el recurso humano, prepararse con todo lo necesario pues para hasta el recurso económico para poder desarrollar el ministerio. En este caso el apóstol Pablo hace los preparativos con Bernabé y veamos lo que dice el versículo 36. Después de algunos días, ¿cuándo fue ese después? Sería después del primer viaje, del regreso del primer viaje. No, revisen bien, ahí mismo en la Biblia. Después que dieron el reporte en el concilio de Jerusalén. Exactamente, ¿verdad? Después no se sabe cuánto tiempo pasó entre el primer viaje y lo que sucedió en el concilio, ¿no? Pero tampoco es poco tiempo, ¿verdad? Pero despuésito de lo que habíamos estado hablando del concilio, de que ellos regresaron con Barsabás y Silas a Antioquía, leyeron la carta. Ya después de eso, después de algunos días, no dice cuánto, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esas ciudades son las que visitaron en el primer viaje misionero. Entonces, con esto podemos nosotros ver que Pablo por naturaleza era un poco aventurero, pues, o digamos con aquel espíritu misionero y que no le gustaba quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Entonces decide realizar otro viaje y le pide pues a Bernabé que lo hagan de nuevo, pero la idea de él era visitar las iglesias que ya habían fundado en el primer viaje. Él no tenía, digamos, un plan de ir hasta Europa, lo que vamos a ver ahí, Filipo, Macedonia, toda esa región. No tenía él, digamos, esa trazado, como decir, vamos a ir aquí, a este otro lugar, sino que él sencillamente con esto podemos ver que la idea de él era visitar las iglesias que ya habían fundado
y lógicamente ver la posibilidad de conocer otros lugares. Vemos del 37 al 40, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer solo unos. Ahí vemos que existió un desacuerdo, una desavenencia entre Bernabé y Pablo. Debido a Juan Marcos, ¿verdad? Lo que había pasado con Juan Marcos. Entonces solo quiero que leamos el 37 y dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí, ¿qué pensaba Pablo de Juan Marcos? Lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Recordemos. Que no tenía voluntad que de ir, la falta de autoridad, él no quería ir poco. Podía ser, pero las razones... Era muy inmaduro. Sí, las razones las vimos, pero ¿qué podía pensar Pablo de él? Probablemente, como bien lo dijo alguien allí, inmaduro. El hermano Rafael iba a decir algo. Sí, le decía que él notaba eso como una falta de compromiso de parte de Juan Marcos. Sí, podía pensar como que no estaba comprometido. Exacto, como también falta de ¿cómo podríamos decir? De responsabilidad, ¿verdad? Tendría que haber también por su edad, ¿verdad, hermano? Sí, sí, podría ser. Podría estar relacionado, ¿verdad? Sí, así es. El hecho hermana, de que ¿tendría algo que ver con el carácter del muchacho? podrías, bueno, que según lo que acabamos de ver, la situación que Pablo veía era que él se había ido y los había dejado y no había ido con ellos a la obra. Era como que lo estaba viendo un poco irresponsable por el hecho, las razones pudieron haber sido varias, ya las vimos, pero él seguía con aquello y imagínense cuánto tiempo había pasado ya y probablemente unos 4 o 5 años habían pasado ya y él todavía recordaba que él había sido irresponsable en haberlos dejado pues, en esa ocasión. Entonces eso le motivó a él a decir que no fuera. Por eso dice el 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Aquí vemos nosotros en la pantalla que se dividió pues realmente el objetivo del viaje o de la visita a las iglesias. Bernabé se va para Chipre, donde fue el primer lugar donde visitaron en el primer viaje misionero, y Pablo escoge a Silas. Recuerden que Silas es el que había llevado la carta con Barsabás a Antioquía, la carta del concilio, y se quedó ahí. Entonces lógicamente él sintió quizás que era idóneo para llevarlo, solo que ya Pablo ya no sigue la vía marítima, sino que se va por vía terrestre hasta las ciudades que él quería visitar. Y comienza entonces el viaje Pablo con Silas, el segundo viaje misionero. Lucas pues no narra lo que hizo Bernabé en esa ocasión, solo narra lógicamente la obra que hizo Pablo y Silas. Y eso lo vemos hasta el 41. Ya en el 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí, antes de llegar a Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, lo que hace él es llegar a Siria y Cilicia. Lógicamente, si dice Siria, se está refiriendo a que después de Antioquía lo que hace es irse
a las otras ciudades que están ahí mismo en Siria y en Cilicia. Quiero que veamos el mapa. Si ven el cursor, aquí tengo donde está Antioquía, ¿lo logran ver? Sí, sí, licenciado. Vale. Entonces, Antioquía llega hasta Tarso. Ya aquí en este mapa no aparece la palabra Sicilia, pero si de Antioquía, que todo esto es Siria, pasa por algunas ciudades de Siria y también llega a Tarso. No dice en la Biblia que él llegó a Tarso, pero como habla de las ciudades de Sicilia, ahí en el 41, lógicamente él llega a Tarso, la ciudad donde él había estado antes del primer viaje, cuando lo enviaron de Jerusalén hasta Tarso. Ahí él ya era convertido, entonces logró probablemente fundar una iglesia ahí. Luego se va, veamos el 16, después llegó a Derbe y a Listra. Usted el mapa, se va a Derbe y luego a Listra. Aquí en Listra pasa algo bonito, ¿verdad? Y es donde él conoce a Timoteo. Y leamos el 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces estamos claros que en Listra es donde está Timoteo y su madre y su abuela, que son creyentes. Cuando llegan ahí, ya habían pasado probablemente unos 5 años desde cuando había estado ahí en su primer viaje. Recuerden que el primer viaje lo hizo más que todo en esas ciudades de la provincia de Galacia, y llega entonces a Derbe y Listra, y ahí en Listra es que conoce a este joven creyente llamado Timoteo. Llama la atención porque si era joven creyente y la Biblia dice que Timoteo era médico de profesión, entonces pareciera que hubiera estado estudiando o ya él tenía conocimiento de la medicina para ese entonces. Y este joven había dado buen testimonio en todas esas ciudades, tanto en Listra como en Iconio, que es el siguiente versículo. Y Pablo llega y lo conoce. Y le llama la atención porque fíjese que él se había quedado con aquella como inquietud de que Juan Marcos no se había ido con él, por las razones que ya vimos. Pero siempre era necesario un ayudante, aunque Silas, de acuerdo a lo que vemos ahí con Silas, ya era un tanto mayor, casi a la misma edad que Pablo. Entonces siempre necesitaba también un joven que anduviera ahí con ellos, probablemente como para ayudarle en algunas diligencias, ir a comprarle algo. Siempre él necesitaba un joven. En este caso, cuando mira y conoce a Timoteo, él recuerda y dice, bueno, aquí está la persona que yo estoy necesitando, ¿verdad? Entonces, le llama la atención este joven. Vamos a leer el 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego y que también su madre era judía. Entonces él lo circuncidó, pero aquí hay algo, aquí viene el primer punto importante que lo tenemos. Si usted nota, anote por favor. El primer punto importante está en este versículo y en la página 56 es donde usted va a tener que estudiar para contestar ese punto importante. Y vemos que sería el caso de la circuncisión que le hizo a Timoteo, o sea que Pablo lo circuncidó. Primero sepamos y sabemos pues ya que Timoteo y su madre estaban ahí en Listra. Esto pasó estando cuando llega a Listra, y probablemente en el primer viaje misionero fue
su madre Eunice la que se convirtió primero, pues, y luego probablemente Pablo no lo conocía a Timoteo o estaba muy pequeño, y su madre instruyó a su hijo, también su abuela Loida, que el apóstol Pablo las menciona en una de las cartas. Entonces, cuando él llega y ve que Timoteo era una persona, un joven idóneo, y que iba a ir a las ciudades donde tenía que visitar primero las sinagogas, y sabiendo de que era de una madre judía, viene él y lo circuncidó. Entonces aquí viene la pregunta que le voy a hacer yo, ¿verdad? ¿Por qué circuncidó Pablo a Timoteo si acababa de estar él en el pleito de que los gentiles no tenían que circuncidarse? Y si su padre era griego, él tenía prácticamente la descendencia gentil, aunque su madre era judía. Entonces ahí es donde viene ya la respuesta. Si en el concilio se había dicho de que no tenían que circuncidarse, y Pablo llevaba probablemente una copia de la carta que se había dado, y que él había defendido a capa y espada de que un gentil no se tenía que bautizar, viene y él lo circuncida. Pero más que todo porque lo tenía que llevar a las sinagogas, y no lo hizo como algo ritual o porque era 100% judío, sino que lo hizo más que todo como un acto de condescendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que por si acaso, ¿verdad? Para que no vayan a decir algo y que digan, mira, andas con alguien que su madre es judía y él no es circuncidado. Entonces lo hizo más que todo para evitar esas dificultades a las que se podía enfrentar. Entonces la razón, si Timoteo era judío por parte de su madre y gentil por parte de su padre, no fue como una obligación. Yo pienso que el apóstol Pablo le ha de haber preguntado a Timoteo, porque una persona ya mayor, un joven, circuncidarlo no es tan digamos, fácil. Le dolía pues esa circuncisión. Un niño es rápido, ¿verdad? Un recién nacido. Pero ya en un adulto es un tanto complicado. Entonces probablemente Timoteo no fue que lo obligaron a circuncidarse. Él tuvo que haber decidido que sí, ¿verdad? Entonces voluntariamente Pablo, habiéndole planteado la situación, él decidió entonces, sí, circuncídame, y ya el apóstol Pablo lo hizo. Entonces todo ese cuestionamiento es el que vamos a necesitar para responder a la pregunta por qué el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo, ¿verdad? Como uno de los puntos importantes. Viene ya, no leemos el 4 ni el 5, no que nos vamos de un solo, ahí en su Biblia, el versículo 6. Recuerden que ahorita acabamos de estar en Listra, ¿verdad? Vayan haciendo en su mente el recorrido. Y dice, y atravesando Frigia, estamos en el 6, y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, aquí también el 9 y el 10 lo vamos a leer más despuesito. Solo vamos a ver lo que tenemos aquí en la pantalla, que dice que parece que Pablo no tenía ningún plan definido, como se los mencioné al principio, sino que el objetivo de él era nada más visitar las iglesias que habían establecido en el primer viaje. Pero Dios sí tenía un plan. Dios conoce lo que nosotros vamos a hacer, digamos, en nuestro ministerio, y Él lógicamente nos guía y nos habla y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el plan que Dios tenía con el apóstol Pablo, además de llevar el evangelio a los gentiles, era prácticamente cumplir con el mandato de Hechos 1:8, de la última parte, que es hasta lo último de la tierra. Aquí es donde vemos pues que el Espíritu Santo iba guiando
a ellos, a los dos, y en este caso también a Timoteo, los iba guiando en la dirección correcta que ellos debían de tomar. En el versículo que acabamos de leer, cuando dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, esto quiere decir que no le dio oportunidad de llevar el evangelio a esas otras ciudades de Galacia, más que todo en la parte norte de Asia Menor. Lucas acá, si usted se fija, no dice la forma en que Dios les prohibió. No dice, solo dice por el Espíritu, lógicamente el Espíritu Santo. Hay muchas formas y estas ustedes ya saben pues las diferentes formas en las que Dios nos habla, Dios nos guía, nos puede hablar a través de una persona, a través de su palabra o a través del mismo pensamiento en nosotros, a través de la paz que puede poner en nosotros, nos puede guiar para un objetivo específico. No dice el apóstol Pablo aquí dónde o cómo fue. Probablemente alguien le dijo, mire, no vaya por ahí. O pudo darle una visión, aparte de la visión que ya vamos a ver que le da. O digamos una convicción interna, que él sentía en su corazón no ir por ahí, no llegar ahí o no predicar ahí. O alguna otra circunstancia que ya la vamos a analizar un poquito más adelante en los siguientes versículos. Cuando dice aquí el Espíritu, es lógicamente el Espíritu Santo, como les decía, y ya con estas, bueno, 2 veces fueron las que Dios le dijo a Pablo que le prohibía predicar en algún lugar. Pero Dios tuvo que hacer algo para poderle dar al apóstol Pablo una guía o la dirección geográfica que él debía de tomar. Entonces viene y tiene una visión. Y es en el 9. Estamos ahí en el 9, ¿verdad? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayudan. O sea, fue una visión que vio a este personaje. No dice tampoco quién era este personaje, solo con lo que podemos ver acá, tenía rasgos y características que era de Macedonia. Y el 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué me pueden decir del versículo 10? Decía, Diga. Pablo a lo largo y ancho de su ministerio se dejó guiar por el Espíritu Santo, que era, digamos, el principal protagonista del libro de los Hechos, ¿verdad? Y aquí Sí. se ve una rotunda, ¿cómo se llama? Acción de él de partir inmediatamente donde la visión, donde este varón macedonio le decía que fuese, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es una obediencia total de Pablo al Espíritu Santo. Exactamente. Y hay otra cosa que quiero que veamos, pero quizás la vamos a discutir más adelantito porque no nos fijamos bien. Solo el hermano me respondió. ¿Alguien más puede decirme qué hay en ese versículo? Licenciada, ¿Diga? la sensibilidad del apóstol Pablo al Espíritu Santo. Sí, que le distingue rápidamente, que es la voz de Dios y que muy bien. Sí. Vale. Lo vamos a discutir más adelantito porque hace falta algo más que está ahí en ese versículo. Diga. Licenciada. Diga.
Claramente dice... Sigue, hermano. No se le oye bien. No se le oye bien. Licenciada. No se le entiende. Dígame, si quiere que salga el video para que pueda oírsele mejor. O que lo pongan puede escribir en el chat. Ajá, que lo pongan en el chat. Mejor. Bueno. Hermana, Dígame. le decía, en mi caso es, se puede reflejar, lo que puedo ver en ese versículo, se puede reflejar que Pablo no se movía si no era con la dirección. Se dejaba guiar por él, o sea, no son decisiones antojadizas o que él tomaba para donde quisiera, sino que realmente él tenía una relación muy estrecha con el Espíritu Santo para hacer lo que se le había encomendado. Muy bien. Todavía no me ha dicho. Yo pienso, Señor, que inmediatamente levantó, que él inmediatamente obedeció, partió, no se quedó esperando más, sino que de una vez vio la acción, oyó la voz, inmediatamente porque él procuró, como quien dice, ligerito, pues una gente chica que se levanta ligero, es lo que le han mandado a hacer, eso es lo que Muy bien. Solo que todavía falta todavía lo que hermana, ¿puedo opinar? ¿Puedo opinar, licenciada? Yo observo que es una... Si gusta, deberían levantar la mano para que quien ahorita está una hermanita, dígame. Amén. Le decía, licenciada, yo lo que veo es que Pablo tenía muy claro de quién era, a quién le trabajaba, que el ministerio de Dios, así como nosotros, el ministerio de Dios y nosotros somos obreros en la mies. Es lo que Pablo nos enseña ahí. Así es, muy bien. Dios le bendiga. Amén. Entonces vamos a dejar pendiente porque lo que yo quería que vieran también, porque eso que han dicho es sumamente importante, pero falta un detallito que hay ahí. Pero licenciada, diga. y se está hablando así como en plural, diciendo que fueran todos, no solamente él, como que los estaba incluyendo. Ya casi va llegando usted. Ya casi. Licenciada. Hola. Licenciada, yo creo que él ya estaba esperando, o sea, estaba esperando la confirmación del Espíritu Santo para poder ir a Macedonia a predicar. Exactamente. Bueno, vamos a esperar porque aún no me han dicho lo que yo quiero. Hola. Dígame. ¿Opinar, hermana? Sí, hermana. Sí, bueno, sí, se nota la dependencia total de Pablo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también el autor Lucas está hablando, se incluye en el llamado a ir a predicar. Ah, ya llegó entonces. Ahora, ¿a dónde está eso? Está aquí cuando dice procuramos. Exactamente, eso, vaya, alguien que salvó el grupo, ¿verdad? Es el primer versículo donde Lucas da a entender que ya estaba ahí con ellos. Porque si usted, todo lo que ya estudiamos anteriormente, habla solo en tercera persona. Y fueron, y llegaron, y partieron. Pero aquí es el primer versículo, y este es el otro punto importante, ¿verdad? Que son los que no están en el material, solo para los que van a estar en clase. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Ya ahí Lucas está incluyéndose porque él ya a partir de ahí
está como un testigo ocular de lo que está pasando. Ahora, ese es el primer punto. Vamos a llegar a discutir otro punto. Quiero que se fijen en el mapa que tienen, lo ven bien, ¿verdad? Lo distinguen, solo que algunos creo que la letrita la van a ver bastante pequeña, pero veamos. Cuando parten de Derbe, se van a Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, dice que no se le permitió predicar en Asia. Aquí vean donde dice Bitinia. Veamos aquí en Galacia, en el 6 dice en la provincia de Galacia y Frigia. Frigia tampoco aparece aquí, pero en el mapa anterior que estamos viendo, Frigia está por acá. Entonces, no se le permitió predicar aquí, ni tampoco en el sur. Quiero que si alguien puede ver bien, mencióneme alguna de las ciudades que están donde yo estoy marcando acá en el mapa. No se ve bien. Yo sí la logro ver, veo Filadelfia, la Odisea. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia, Sardis, Colosas, Filadelfia, Mileto, Esmirna, Sardia, Éfeso. Sardia. Correcto. Esos son los lugares donde después, cuando se fundó la iglesia en Éfeso, se fundaron estas otras iglesias. O sea que aquí, aunque diga Pérgamo, Tiatira y todo eso, no hay iglesias todavía. Ahí tampoco Dios le permitió que fuera, sino que de una sola vez se van para, después dice aquí, y en el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que es aquí donde estoy marcando, estamos en el 7, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, ¿qué quiere decir con este mapa? Que no estuvieron en la parte norte predicando, ni en la parte sur, sino que de un solo se fueron hasta Troas. Y vean dónde está Troas, casi cerquita ya de todo lo que es Macedonia y Acaya. Ahora, vamos a discutir un poquito algo porque, y es lo que yo quería, que lograron alguien, creo que, ¿quién fue el que logró allá? Procuramos. ¿Quién fue? Eliseo Flores. Eliseo fue el que lo halló, Eliseo Flores. Dígame hermana. su nombre completo. ¿Su nombre Lucio, completo? Lucio Eliseo Flores. El hermano Lucio, correcto, el hermano Lucio Sí. lo halló. Entonces, Sí, hermana. fíjense que, ahora quiero que se fijen bien que en el 9, bueno, y en los anteriores, que él no le permitió predicar en estos lugares, no dice la forma cómo se la planteó Dios. No vayan ahí o fue que pasó algo. Fíjense que nos vamos ahora a enfrascar cuando dice procuramos. En una forma bien inesperada, el apóstol Pablo, digamos, se ve aquí que ellos llegan a esto, van a llegar a estos lugares, pero quiero antes de eso pasarlo aquí, a esto. A esto. El 10 y el 11, quiero que veamos también el 11, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ahí ya van llegando a Filipo. En estos dos versículos, que son los que ese es el otro punto importante, busquemos ahí, anoten y los que tienen el material, en la página número 57 está, pero como le digo, esto no va a estar en los puntos importantes. Eso es para los que han estado en clase y si han estado atentos, ¿verdad? En la clase. Fíjense que aquí y otros versículos más adelante habla de nosotros o de una sola vez da digamos, los verbos conjugados, como procuramos, vinimos, en el caso de los dos que acabamos de leer. Entonces, la pregunta importante es, ¿cuáles son los versículos primeros del capítulo 16 que hablan acerca de que Lucas se incorpora ya en el viaje? Esa sería la pregunta.
Entonces, regresemos otra vez acá al mapa. Fíjense que algunos comentaristas dicen que podía haber sido que Pablo sintiera en su corazón no ir a estos lugares, no predicar. Pero hay otros que comentan y dicen que probablemente en ese tiempo que iban para Troas, digamos, cuando ya estaban en Troas, Pablo se enfermó. Usted sabe que Pablo habla en una de sus cartas que dice que tiene un aguijón en su carne, que le pedía a Dios que se lo quitara 3 veces y que Dios no se lo había quitado y que le dijo, solo bástate mi gracia. Hay que buscar qué podía ser ese aguijón. Muchos piensan que podía ser una enfermedad, y si era una enfermedad, porque dice un aguijón en la carne, en el cuerpo, que podía ser una enfermedad. La enfermedad podía ser malaria, podía ser una enfermedad de la vista. Otros dicen que probablemente tenía epilepsia. Otros pueden decir que era como una migraña, un dolor, yo no sé. Hay gente que me ha dicho que padece migraña y dicen que es algo pero doloroso, un dolor de cabeza tan intenso. Y que mientras él no iba a esos lugares, se enfermó y que allí fue donde conoció a Lucas. Y que Lucas, por ser médico, él requirió de él y ahí lo trató y lo cuidó, y a partir de ahí, a raíz de eso, que Dios no le permitió predicar ahí, ya sea porque se lo dijo directamente o porque se enfermó. Entonces ahí es donde Pablo requiere los servicios de un médico y conoce entonces a Lucas. Yo estaba buscando cómo fue la conversión de Lucas, pero no aparece. Casi solo habla de que era médico y que escribió el Evangelio y los Hechos y que participó con Pablo en algunos de los viajes. Pero llama la atención que del 9 al 10 hay como un contraste bien rápido en donde aparece bien repentinamente que dice Lucas, procuramos, cuando ya van para Macedonia y que parten de Troas. Entonces, esto se lo hago ver porque es bastante raro que Dios no permitiera que en estos lugares más cercanos se llevara la palabra antes de poder llegar aquí a esta región de Europa. Y también llama la atención cómo es que se incorpora Lucas de una sola vez ahí con Pablo y con Bernabé y con Timoteo. Entonces, eso es lo que yo quería explicarles de este parrafito de la visión del varón macedonio, porque no dice directamente aquí en esta parte cómo es que se incorpora Lucas, no que de un solo dice, y ahí viene narrando en tercera persona y de repente ya se pone en primera persona cuando dice procuramos. Bueno, luego parten para Europa, la parte de Europa, llegan a Filipo, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Entonces, en todos esos lugares que son importantes de Europa, bajo el imperio griego, las vamos a tener que ver la otra parte en la siguiente clase, porque ahora llegamos solo hasta Filipos nada más. Ahora, como bien lo dijeron ustedes en el versículo 10, todo de que el Espíritu Santo que se daba a guiar, aquí lo podemos ver bien claro y confirmarlo, que ellos eran guiados por el Espíritu Santo a los lugares donde debían predicar. Y siempre no faltaban personas listas para recibir el mensaje. Siempre dio buen resultado la palabra o en la obra que ellos estaban haciendo. Y a cada uno de estos lugares, por ejemplo, si fue a Filipo, está la carta a los filipenses.
Fue a Tesalónica, está la carta a los tesalonicenses, 2 cartas. Fue también a Corinto y están las 2 cartas a los corintios. Entonces él más adelante aprovechó pues a escribirle cartas a estas iglesias que habían sido fundadas en esta ciudad. Esto ya lo vimos. Luego viene ya a partir del versículo 12 hasta del 12, y yo quiero que se fije bien, hasta el 34. Vea su Biblia, por favor. Vea su Biblia, lo quiero ver con su Biblia. Desde el 12 hasta el 34 está la historia que Lucas narra, estas historias de 3 conversiones. Este es el otro punto importante. Tomen nota, ahí está en la página 57 y 58 de su material guía. Las 57 y 58 narra estas tres historias, estas 3 conversiones, y lo vemos desde el versículo 12 hasta el 34. ¿Cuáles son las 3 historias de conversiones? Que este es un punto importante, anótelo ahí. Primero, la conversión de Lidia, que era una comerciante. El segundo está de una muchacha que tenía un espíritu demoníaco que tenía espíritu de adivinación, lógicamente un demonio. Y la tercera conversión fue la del carcelero. Ustedes van a tener que explicar cada una de esas conversiones con cita bíblica, ¿verdad? Ahí van a verlos en los puntos importantes. Entonces, esas 3 son las que vamos a ir desglosándolas, ya viendo versículo por versículo. Del 11 al 15 tenemos la conversión de ¿quién? De Lidia. De Lidia, la comerciante. Exacto, de Lidia. Vamos a leer el versículo 12 y dice, y de ahí se fueron a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y ahí, si usted se fija, ya Lucas va narrando en tercera persona, como que ya se va incluyendo él. Y aquí quiero que se fijen en algo bien importante. Tomen nota, fíjense que ya les voy a preguntar. El 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué me pueden decir de ese versículo? ¿Qué pueden sacar de ahí? El versículo 13. Hola, Lincia. Dígame. Yo lo que veo acá es que ya había conocimientos cristianos de las mujeres, que habla del día de reposo, ¿verdad? Y que dice que se habían reunido, perdón. Sí. Se habían reunido. Entonces, y además dice que Lidia adoraba a Dios, dice. Además, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Que ya eran cristianas, licenciada. Ve que muy bien, una buena observación. Hay otra. Puede ser también, hermana, 2 puntos. 1, ¿verdad? Que se menciona el día de reposo. Y 2, que se les hablaba con libertad a las mujeres, cosa que pues no era tan acostumbrado, tan común que se le predica, que se les hablara a las mujeres. Muy bien, pero falta algo más. Vean qué no hay ahí, qué no hay. Con eso, ¿qué no hay ahí? Sinagoga, licenciada. Exactamente, sinagoga. No hay sinagoga en Filipos. Recuerdan que en las ciudades anteriores decíamos, y entró en primer lugar, se entró a la sinagoga y le habló a los judíos. Y como cuando ellos no creían, se iban a los gentiles. Están bien las observaciones que hicieron, que sí estaban mujeres,
que habían ya cristianos, y que se habla de día de reposo era porque habían judíos también y mujeres judías, o que eran temerosas de Dios y que se habían incorporado al judaísmo o prosélito, ¿verdad? Entonces, con esto da a entender que en Filipos no había sinagoga. ¿A dónde se reunían entonces? ¿En las casas Cualquier lugar. o en las plazas? No, en este caso, ¿a dónde? Afuera. A orillas del río. A orillas del río. Exacto, junto al río, porque dice donde solía hacerse la oración. Entonces él llegó ahí, era un día de reposo, él aprovechó entonces a predicarles a ellos. Entonces ya en el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. Usted ve que Tiatira está allá al otro lado, ya habían pasado ellos el mar, pero ella era de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea que lógicamente ella creyó. Y aquí vemos que la primera persona ganada para Cristo en Europa fue esta mujer llamada Lidia. Lidia. Eso es bien, eso es bien importante que lo sepamos, aunque no pongo yo esos puntos ahí los pongo en el examen, pero cuando es así presencial, ¿verdad? De subrayar o de paréntesis, pero en los exámenes que estamos haciendo ahora yo no les voy a preguntar eso, solo dar la respuesta a Lidia. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, pero es importante que usted lo considere que la primera persona que se ganó a Cristo en Europa fue Lidia, ¿verdad? Que Pablo pues la ganó a Cristo en esa ocasión. Y en el 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó. Vemos ahí el pronombre nos. Ahí Lucas está narrando. Nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esa fue la primera conversión. Usted va a poner esas citas bíblicas, va a explicar la conversión de Lidia, quién era Lidia y cómo es que ella dio el resultado de su conversión cuando ya en el versículo 15 les ruega que se queden ahí en su casa. Pero analicemos un poquito a Lidia. Era una comerciante. Si era comerciante, conocía muchas personas importantes. El oficio que ella tenía era que era vendedora de púrpura. La púrpura era una como especie de tinte con el que se teñían las telas. Y ese color era bastante caro porque era uno de los colores, la púrpura es como un color rojo intenso, casi como un morado, que era el color que utilizaban los gobernadores, los reyes. Entonces era una tela bastante cara. Entonces eso queda a entender que ella tenía probablemente una casa grande, tenía recursos económicos y podía acoger en esa ocasión allí en Filipo a este grupo de misioneros. Y fíjense que ese tinte se sacaba de eran gotitas que se sacaban de un molusco, o sea, era un animal marítimo, un molusco, o una especie de planta que era como un molusco, que se extraía y era bastante caro. Imagínense para teñir ustedes, alguien en ese caso, teñían 1 kilo de lana, que era 1 kilo de lana es bastante lana también, ¿verdad? No vayamos a pensar como alguien dice, mira, ¿qué pesa más? 1 kilo de hierro o 1 kilo de algodón o lana. Alguien piensa que pesa más el de hierro, pero no, los dos son kilos. Nada más que 1 kilo de hierro puede ser el pedacito de hierro y de lana puede ser bastante, pero siempre es 1 kilo. Entonces costaría como unas 50,000 pesetas, que podemos traducirlo como $1, unos $356.
Solo piensen para teñir toda esa tela, cuánto podía haber gastado, digamos, la persona que hace eso, y cuánto podía valer esa tela de púrpura, y que esta comerciante llamada Lidia la vendía, y lógicamente, si costaba y era cara, ella tenía muchas facilidades económicas para tener ese negocio. También tenía su propia casa. Algunos comentaristas sostienen que era una mujer soltera, tenía libertad para poder decir quédense aquí en mi casa. En aquel tiempo, si hubiera sido ella casada, tenía que haberle dicho a su esposo, mira, podemos prestarle la casa aquí para que ellos se hospeden o se queden, ¿verdad? Entonces, da la idea como que ella era soltera, y que lo que sí da la idea aquí de lo que leemos, que era temerosa de Dios. Era una de las mujeres, como les decía, que habían sido, digamos, atraídas por el judaísmo, y que si ella era gentil, se había anexado a los judíos, como bien lo vimos, temeroso de Dios a Cornelio, ¿verdad? Aunque no era judío. Aquí entonces ya empiezan las estrategias de los viajes misioneros. Quedarse en lugares donde hay creyentes, alojarse ahí, como estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? Como nos pasó a nosotros, como fuimos a una casa de una hermana y ahí nos quedábamos a dormir, y que íbamos como 5 personas, no íbamos solo mi esposo y yo, iban los niños, iba nuestros otros esposos, y ahí nos quedábamos en la sala. Y también aquí podemos ver que tiene que haber siempre una base, una casa que sea la sede donde van a partir, si van a ir a predicar a un lugar y luego regresan a esa misma casa. Luego se van a otra ciudad. Y aquí los cristianos seguían yendo al lugar de la oración, que es donde estaba mencionado aquí en el 15, junto al río, que es en el 13, junto al río. Ahí se reunían para hacer los cultos. Aquí da entonces la idea que no había sinagogas, no había sinagogas en Filipo. Luego del 16 hasta el 18, revise ahí en su Biblia el 16, no, hasta el 19 o el 18, podemos ver la segunda conversión. ¿Cuál es esa segunda conversión? La conversión de una muchacha, no dice el nombre, solo vamos a leer el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, estando siempre ¿a dónde? En Filipo, ¿verdad? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Cuando dice espíritu de adivinación, es lógicamente, en aquel tiempo se conocía como el espíritu de Pitón. Por eso en el Antiguo Testamento estas adivinas se les llamaba también pitonisas. Pitón era como un culto que se le daba a un dios, y era lógicamente como un demonio. Y esto si era ya una región en Grecia o allá mismo en Europa, y estaban siendo ellos inspirados en el dios Apolo, que se le rendía culto allá en Pitón, que era Delfos también, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, en el Antiguo Testamento, cuando se dice pitonisa, era un espíritu demoníaco que se les llamaba por eso pitonisa a estas adivinas que lógicamente eran influenciadas por este demonio. Luego vemos este espíritu de adivinación. Si dice de adivinación era porque adivinaba, o sea, podía darle algunos
unas recomendaciones a los amos, a los gobernadores, de lo que hacer, no hacer. Entonces eso le traía a ellos ganancias porque sí daba buenos resultados. Y si era un espíritu demoníaco, debemos entender también que Satanás tiene poder. Y era una práctica, esta práctica de adivinación era bastante usual allá en Grecia y también en los romanos. Y no solamente ahí, sino que desde años anteriores o civilizaciones anteriores como en Egipto y Babilonia, que habían también adivinos. Ahora, ellos interpretaban, hacían pronósticos y la gente les pagaba pues, por eso. Yo no sé si usted ha visto en el centro de San Salvador, se pone a veces un señor con unos periquitos en una jaulita. Y ahí tiene un montón de papelitos. Entonces la gente a veces, yo me he fijado que paga y el periquito agarra un papelito y se lo da al señor. Y luego el señor lee y dice, usted le va a pasar tal y tal cosa. Usted le va a ganar la lotería. Usted qué. Ahí son cosas que no, probablemente puedan ser ciertas, manejadas por el enemigo, o lógicamente no. Y si tenía un espíritu demoníaco, ¿qué era lo que tenía que hacer el apóstol Pablo? Sacar ese demonio. Quiero que lo veamos ahorita en el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, aquí vuelve a mencionar, es el otro versículo que van a ocupar ustedes, el 17, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, los demonios, ustedes saben que le creen y le tiemblan a Dios y saben. En este caso estaban diciendo algo que es cierto, porque eran siervos de Dios, el Dios Altísimo. ¿Qué era lo que le molestó entonces al apóstol Pablo en el 18? Y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué va a entender con eso? Que lo hacía cada rato, o que gritaban y que hasta cierto punto era como un hostigamiento. Y dice en el 18, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ese espíritu demoníaco. Ahora, con eso ya ella no podía hacer los pronósticos o las cosas que hacía antes. Cuando los amos, o sea, los que sacaban provecho de ella, vieron eso ya en el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué me dicen del 19? Creo, maestro, que esto era parte también de un plan de Dios, porque al terminar con el trabajo de la mujer de la adivinación, eso iba a llamar más la atención de aquellos habitantes. Pienso yo que por eso los dueños estaban pues enojados. Correcto. Pues, porque solo ellos manejaban el poder, exacto. Se podría decir. También. Exacto, pero quiero que, vamos a ver. Podría ser lo que pasa también hoy en día con ese tipo de personas que lo que hace es que, por ejemplo, ponen a alguien, una persona X, pone a alguien llamativo para sacarle lucro. Es como una trata de personas, pero no de manera sexual, sino que se lucran de otra forma con esa persona. Por ejemplo, he visto casos como las personas que piden en algunos lugares que al final esas personas les quitan el dinero a los jefes, entre comillas, que tienen ellos, y al final ellos trabajan todo el día para otra gente. Podríamos ponerlo algo así, como que esa gente los obliga a hacer las cosas, no es que en sí ellos por gusto propio lo hagan. Correcto.
Muy bien. Y lógicamente aquí no dice, perdón. Maestra, disculpe. Quería preguntarle que es bien complicado probar algo así tan intangible y de pronto que los capturan y los encarcelan por algo que no es tangible, pues, esa situación, esa acusación. Sí, hay que entender también, y es lo que quiero que también se fijen, es que no, dice, y salió en aquella misma hora, dice, o sea que el demonio salió. Y cuando no narra aquí Lucas que ella, digamos, la conversión no la narra, pero lógicamente si el demonio salió, ella creyó en Dios, no lo dice aquí, pero creyó en Dios. Entonces, cuando ya le decían los amos, mira, ese tal vecino, ya ella ya no podía. O sea, no dice tampoco que eso fue en ese mismo momento, sino que cuando, y viendo sus amos que había salido esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces, estamos bien claros hasta ahí. Solo que la segunda parte del 19... ¿Qué me pueden decir de la segunda parte del 19? De lo que viene narrando Lucas. Que a Lucas no lo capturaron. Exactamente. Ni a quién más capturaron. Pues dice que prendieron a Timoteo. Ni a Bernabé. Timoteo, ¿verdad? No, Bernabé anda en el otro lado. Sí, así. Ni a Timoteo, ¿verdad? Entonces, Timoteo anda ahí, pero no se menciona. Y Lucas aquí, porque si hubiera sido y nos prendieron, hubiera dicho, ¿verdad? Solo dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces, aquí podemos ver que a Lucas no lo apresaron. Eso era lo que quería que también observaran. Luego el 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahora, ¿qué da a entender esto? Que aquí es el primer enfrentamiento que tiene el apóstol Pablo con oficiales romanos. En el primer viaje, ¿contra quiénes se había enfrentado? Contra los judíos. Contra una turba. Contra los judíos, contra turba de que los mismos judíos visitaban el pueblo. Aquí es la primera vez que él se enfrenta con oficiales romanos. Recuerden, aunque todo el imperio romano estaba en toda la zona, pero así directamente porque dicen ellos, presentando a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Ya en el 21, del 21 hasta el 34, habla de la siguiente conversión. ¿Verdad? Después de lo que vamos a hablar acerca de lo que les pasó a ellos ahí en Filipos. El 23 dice, después de haberles azotado, el 21, ¿verdad? El 21 no hemos leído, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí ya vienen las costumbres diferentes. Aunque habían judíos, no practicaban los romanos las cosas de los judíos. Entonces el apóstol Pablo estaba enseñando algo, la palabra de Dios, el Dios único, y ellos tenían muchos dioses. Entonces hacen ver pues a las autoridades lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Pero aquí la revelación de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, eso lo vamos a ver un poquito más adelantito, al final del capítulo 16, lo que el apóstol Pablo hace. Cuando ellos se dieron cuenta de que ellos eran romanos, eso hizo que ellos tuvieran un poco de temor a no matarlos, sino que solo azotarlos y encarcelarlos. Cuando ellos vieron que eran también romanos, que estaban enseñando el judaísmo, Pablo no era, digamos, no
tenía su ciudadanía romana también, aunque era judío. Entonces aquí con un juicio tan sumario que ni tuvieron oportunidad de averiguar acerca de la ciudadanía que ellos tenían, que era ciudadano romano, el apóstol Pablo. Aquí se ve entonces la ironía de que no fueron ni Pablo ni Silas, sino los filipenses los que actuaron de una manera que no era romana para azotarlo y encarcelarlo. ¿Qué hubiera pasado si ellos de una sola vez se hubieran dado cuenta que eran romanos? ¿Qué hubiera pasado? No los hubieran castigado. No hubieran azotado. Exacto, no los hubieran azotado. Entonces ahí vemos, desde ahí podemos ver esa situación. Pero dice ya el 23, después de haberlos azotado mucho, dice mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, ¿quién fue el que hizo todo lo que sigue con ellos? ¿Quién es el que hace todo? El carcelero. El carcelero. Nos vamos a concentrar en el carcelero, quien es la tercera conversión de esta ciudad. El cual, dice el 24, recibido este mandato, ¿cuál fue el mandato? Que los azotaran y los encarcelaran. No, todavía. Ajá, y que los metiera hasta el fondo. Exacto, no, solo dice que lo guardase con seguridad. Solo ahí dice. Va, lo vean el 23. Metió en el calabozo, dice, ajá, en el 23. El 23 dice. 24, perdón. Dice, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Después de haberlo azotado. ¿Quiénes lo azotaron? Los romanos, ¿verdad? Los que los prendieron. Oficiales romanos. Exacto. Luego el 24, el cual, ¿quién es ese cual? El carcelero. El carcelero, recibido este mandato de que lo guardase con seguridad, ¿verdad? Los metió en el calabozo de más adentro. ¿De quién fue la decisión de meterlos hasta más adentro? Del custodio. El carcelero. El carcelero. Dice, y les aseguró los pies con el cepo. ¿Qué es el cepo? ¿Conocen a alguien el cepo, no? Una especie de grillos, grilletes. Sí. Fíjese que Como una especie de, llamémoslo así, como una especie de brazalete puesto a los pies, incrustado en la tierra. ¿Qué más? Era una madera. Unas tablas que aprisionaban las piernas y las manos. Exacto, esto, mire. Eso. Fíjense que quiero contarles que algo así similar habían llevado al Palacio Nacional. Ahí habían llevado muchas cosas como unos cañones, varias cosas, hasta unas partes de una prensa, de la prensa gráfica, que era de la primera prensa, de que imprimía la prensa gráfica en los periódicos, y estaba también eso. Y estaba, pero no así como se ve ahí en la pantalla, sino que estaba como acostado. Y yo recuerdo que alguien le preguntó a una persona y le dijo, ¿y eso qué es? Quiero que se fijen bien cómo están los agujeros. Ah, le dice, eso es para hacer dulce de atado, le dice. Imagínense que, bueno, yo por no hacerla sentir mal, no le dije nada. Pero sí, eso era un cepo que había ahí. Y así, similar a esto, lógicamente, así, solo los huecos se veían. Y esta madera es tan pesada que como. Y aquí, vean cómo está aquí, lo ven acá en los extremos. Está sujeto con algo. Le ponían la parte de abajo los pies, luego ponían la segunda parte, que es lo que está encima, y la aseguraban en los extremos. ¿Cómo se iba a escapar alguien? Y otros comentaristas llegan a decir que también habían cepos en las manos
y también habían cepos en la cabeza para sujetar la cabeza. Pero en este caso, solo veamos lo que dice. Y les aseguró los pies en el cepo. O sea que solo meramente ellos estaban así sentados y cómo se iban a escapar. No podían ni pararse ni nada, ni poderse salir. Era una forma de poderlos asegurar más, aunque las puertas estuvieran abiertas, ¿cómo se iban a escapar? No podían. Entonces ese es el cepo. Y el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí es donde, mire, el apóstol Pablo cuando les manda la carta a los filipenses, él estaba en otra cárcel ahí en Roma y les hace ver que tienen que estar gozosos siempre. Y él lo demuestra aquí. Todos azotados, vean la imagen, todos azotados, hasta la ropa desgarrada y estar cantando. ¿Usted cree que no les dolían esas heridas? Y que ellos sentían que no podían salirse de ahí y se ponen a cantar himnos. Cuando Dios a veces nos dice eso a nosotros y cuando ese himno también que se llama alaba, que aunque estés llorando, alaba, aunque estés triste, alaba. Aunque tengamos, hermanos, ese nudo en la garganta, cantarle al Señor. Y Dios habita en medio de la alabanza. Y una muestra de que le estamos dando el agradecimiento a Dios, aunque estemos con ese nudo en la garganta, aunque estemos por la dificultad que estemos. Aquí Él está dando una gran lección para nosotros que no crea que estaban cantando porque estaban bien, estaban cantando, alabando a Dios, porque sentían que ese padecimiento era por la obra del Señor y cosa que a veces nosotros no hacemos. Que si vienen dificultades en la obra, lo que hacemos es mejor salir, irnos, no aguantamos. Y luego, ya en el 26, entonces sobrevino de repente, y aquí viene el milagro, ¿verdad? La obra de Dios, o la respuesta de Dios ante el momento de aceptar su voluntad, a darle gracias, agradecer. Y vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjense que en esa región es bastante sísmica también, al igual que acá, donde dicen los cimientos de la cárcel, a la que se movían también las paredes. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí es el milagro de Dios. ¿Qué creen que pudo haber pasado con el cepo? Ahí se destrabó lo de los extremos y quedó libre. Hasta se ha de haber caído el cepo también y las cadenas de los otros presos. Entonces, luego dice, ya en el 27, aquí viene ya la conversión del carcelero. Despertando el carcelero, ¿qué me pueden decir de este pedacito? Estaba dormido, no estaba haciendo su trabajo. Exactamente, estaba dormido. No oía quizás los signos porque estaban hasta el fondo. Él estaba al inicio de tanto a las celdas que probablemente no oía. Pero despertando el carcelero, exacto. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. No había ni visto a los presos que estaban más adelante. Aquí lo que les estaba mencionando es que no perdía la imagen para que ustedes pudieran ver cuando estaban cantando el himno, pero esto ya se los había explicado, que Pablo pidió desde otra celda que era en Roma a los filipenses que se regocijaran siempre en el Señor. Filipenses 4:4, cuando él dice regocijados en el Señor, os digo regocijados. Y vemos también aquí que no es claro si los magistrados ordenaron la libertad de Pablo y Silas porque creyeron que los azotes y la noche en prisión eran suficientes. Pero el caso del terremoto es que Dios vio allí, se vio la providencia de Dios para que reaccionaran a lo que se tenía que hacer con el carcelero.
la conversión del carcelero, porque quiero que veamos lo siguiente. En este caso, duda, para que nosotros podamos ser sorprendidos, Pablo, quien luego de haber sido liberado por Dios por medio de un terremoto, él no salió corriendo. Él se quedó ahí. Probablemente si el cepo se movió, ellos no, y si las cadenas de los otros presos se soltaron, nadie corrió a salir. Y ni muestra tampoco de que ellos intentaron huir. Por eso podemos ver que cuando ya el 28, cuando miran que el carcelero se iba a matar, porque una de las costumbres era que si un carcelero dejaba escapar a alguien, a él es que lo mataban. Y aquí vemos que Pablo aprovecha esa situación y le dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño, ningún daño, pues todos estamos aquí. O sea, no dejó ni que se metiera la espada. El 29, entonces pidiendo luz, estamos hablando ya del carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí quiero que analicemos esta parte. ¿Por qué se postró a los pies de ellos? Porque reconoció lo que había pasado, ¿verdad? Que fue un milagro. Y reconocer el Dios, ¿verdad? Que ellos estaban predicando. Exactamente. Ahí entonces él empieza a creer. Y luego el 30 dice, ajá, y se postró, se precipitó y se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la famosa pregunta que nosotros ocupamos para el evangelismo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y viene ya también el 31, que es muy conocido. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él fue el primero que se convirtió. Y aquí podemos ver la autenticidad de esa conversión, porque fue instantáneo, fue de inmediato y se pudo ver el fruto de esa conversión porque le curó las heridas. Aquí el apóstol Pablo y Silas, que estaban bien heridos, fueron ellos atendidos rápidamente por este carcelero. Ahora, llama la atención algo. El 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué me pueden decir aquí? ¿Lo llevaron a la casa del carcelero o fue allá en la cárcel? No, la casa del carcelero. ¿Quedaba cerca de la cárcel? Sí, en la casa. Y todos los que estaban en su casa, dice. Usted nos comentó que, señor, yo mira que nos comentó que el círculo de casa, podría decir, estaban en casa de donde vivían, que hay una manera de demostrar la casa. No sé. Casi no se le oye cortada. Se refiere a que los de la casa no necesariamente se está refiriendo que eran parientes, sino que los que convivían en su entorno, y probablemente se estuviera refiriendo a otros guardias que convivían con él. Sí, pero dice, dice a todos los que estaban en su casa. Según lo que menciona, un comentario que tengo sus aquí, vecinos dice que posiblemente lo que pasó es que en el patio de la cárcel quizás llegaron los familiares del carcelero, porque menciona aquí que en el patio de la cárcel es que ellos predicaron
a todos los demás, y menciona después que debido a que él es jefe de familia, él deseaba con todo ánimo que su familia se salvase y pidió quizás que mandaran a llamar a la familia, y la familia recibió ahí en el patio de la cárcel la salvación, porque no era posible que él se lo llevara a la casa porque incurría en un Sí, no pecado. podía, acuérdese que ahí no iba que salieron todos los otros presos. Quizás No el dice. carcelero allí vivía, hermana, con toda Es su lo más, familia. es lo más probable que como eran También, carceleros tenían un área donde vivía su familia para no estar ellos, fíjese que en las, si usted ve algunas de las catacumbas o de las cárceles romanas, son similares. Allí había gente viviendo y tenían, bueno, eso se ve en una de las películas cuando el apóstol Pablo lo tienen preso allá en Roma. El que lo custodia a él tiene su casa y ahí cerquita tiene digamos, como un foso donde está el apóstol Pablo preso, allá en Roma. Entonces hermana, dígame. también podría ser de que como hubo un gran terremoto, ¿verdad? Lo más probable es que también la familia haya llegado a ver si no le había pasado algo al carcelero por el hecho también de tener ahí tantos presos con él, ¿verdad? Sí, sí. Puede haber cualquiera de esos, dígame. Pero el versículo 34 dice, llevándolos a su casa. Sí. Yo más bien creo que él vivía ahí, ¿verdad? En los contornos de la cárcel. Y dice que los llevó a su casa y les Sí, puso la pero puede mesa. ser, pero pudo ser ahí dentro, en la misma región, así como les acabo de explicar. Correcto, sí. Sí, que la casa de ellos tenían digamos, su casa, su familia, ahí cerca de la cárcel o en la misma, no en la misma cárcel, sino que ahí como para darle la facilidad a que el carcelero no se descuidara pues de los presos. No sé, si usted busca las cárceles romanas, me va a entender lo que trato de explicarle. Entonces dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea que les sirvió de comer y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, pero no leímos el 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que se bautizaron. ¿Eso fue a qué horas? En la noche. Los superiores de este carcelero sabían de que lo que había pasado, no sabían. Porque veamos veamos qué pasa después. En el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, o sea, ni sabían lo que había pasado. O sea que esta es otra cosa también, que el terremoto pudo haber sido un milagro de Dios solo en ese pedacito. ¿Estamos claros ahí? Y dice, cuando fue de día, o sea que todo lo anterior que acabamos de leer, que comieron, que se bautizaron, que les lavaron las heridas, todo eso fue en la noche, después del terremoto. Cuando fue de día, los magistrados, o sea, los jefes del carcelero, enviaron alguaciles a decirle al carcelero, suelta a aquellos hombres. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Aquí ya terminamos pues la conversión de él, ya vamos a otro punto. Del 35 al 39. Si quiere, antes de pasar a este otro punto, vamos a pasar lista ahorita. Quiero que se ponga presente, hermana María Julia, y que vea que se van a poner presentes. Vamos a pasar lista. Faltan todavía, hago la lista ya. Hágala ahorita. Ok, gracias. Bueno, gracias a usted. Te amo.
Ya estuvo. Vale, gracias. Ya está en esta última parte y vamos a terminar temprano. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Estaba ahí en la cárcel, lógicamente. O sea, que después de todo lo que hicieron, estaban ahí en ese mismo lugar. Dice, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Logramos entender que lo que había pasado en la conversión, que se bautizaron, pero que lógicamente después llegaron a la, estaban en la cárcel. Viene el 37, ya para decirle a estos magistrados, a estos alguaciles, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, no dice. Por cierto, si nos vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Qué me pueden decir aquí de la decisión del apóstol Pablo? Hermana, Quería ahí... limpiar su nombre. ¿No? Quería limpiar su nombre ante todo el pueblo. Muy bien, porque habían sido acusados falsamente. O sea, no era porque no había razón por la que, digamos, encerrarlo. Otra explicación. Cuidar su testimonio. Correcto. ¿Qué más? Al final. Sabía quién había creído y quién lo respaldaba. Pero, también, hermana, creo yo que una situación que se daba era para que los nuevos creyentes, o sea, los nuevos creyentes o sea, lo estaba haciendo con la intención de proteger a los nuevos creyentes que quedarían después de que ellos se fueran de Filipo. O sea, que vieran que lo que habían hecho con ellos era ilegal, o sea, no podían hacerlo y que tampoco podrían hacerlo con ellos. Exactamente. Era ilegal porque ellos eran ciudadanos romanos. Pero quiero que me digan la actitud del apóstol Pablo al final del 37. Renuente, hermana, que no quería, o sea, quería que fueran a ellos mismos, ¿verdad? Los que los habían acusado a sacarlos, o sea, no que no les obedeció, pues, ¿verdad? Como retadora, no sé, una actitud así como... Como retando a que venga él, pues entonces, a que vengan ellos y lo que hicieron. Yo siento que como indignado, maestra. También era una indignación. Yo creo, maestra, diga. Yo creo que también a la larga él defiende su postura como conocedor de la ley y siendo romano, pues expone su caso, pues como a un romano siendo nacionalizado podía ser azotado cuando la ley de esa ciudad lo protegía también. Muy bien, muy bien. Entonces vemos ahí esa situación que es... Maestra. Diga. Entiendo yo que los que querían que llegaran eran los que lo habían metido preso, que eran los dueños de la divina. ¿O se refería solo a los romanos? No, a los magistrados romanos, o sea, a los que estaban gobernando ahí en Filipo, que vengan a los que habían dado la orden de que los azotaran y los metieran presos, sin saber que Pablo era ciudadano romano. No tenían que haber actuado así. Entonces el apóstol Pablo lo estaba retando. Ahora Licenciada, 38, le puedo leer en la versión TLA. Léala. Dice, pero Pablo les dijo a los guardias, nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel, sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada.
y sin que nadie se dé cuenta. Pues no, no nos iremos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Qué bonito, ahí está más claro, ¿verdad? Ahí sí está bien claro, porque no tenían que haber hecho eso ellos, tenían que hacerlo con un juicio. Ajá, sí. Ahora en 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y ahí sí se dieron cuenta que habían cometido un gran error. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Aquí sí ya vemos que la ciudadanía de Pablo le sirve a él también más adelante. En el capítulo 25 vemos que esa ciudadanía le sirve también para la dificultad que iba a pasar allí al final casi del libro, ¿verdad? Y viene y ya al final y salieron de la ciudad, o sea que partieron. Habiendo logrado esas 3 conversiones tan grandes, que son las que vamos a tomar en cuenta nosotros al final. Vamos a leer el versículo 40 y luego le voy a explicar la tarea. Entonces, saliendo de la cárcel, o sea que aquí podemos ver que ya sea que fueron a la casa del carcelero, que vinieron, que fuera ahí cerca o ahí mismo, ellos siempre estaban en la cárcel. Saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cuando dice que regresaron a la casa de Lidia, ¿qué va a entender? Que ahí se habían estado quedando. Exactamente, que ahí tenían sus cosas, sus ropas para luego salir. Entonces aquí vemos que después de visitar nuevamente a Lidia y el resto de la iglesia que habían establecido ya allí, en la casa de ella, ellos accedieron a la solicitud de los magistrados y, o sea, como quien dice, el mismo apóstol Pablo enseña en sus cartas que hay que obedecer a las autoridades superiores. Entonces aquí no se iba a decir, aquí no les vamos a hacer caso, no, que no. Obedecieron y partieron. Aquí tenemos al final del versículo 40 que dice, y se fueron. ¿Hacia dónde se fueron? Hacia Tesalónica, ¿verdad? Pasando por esos lugares, que esa ya sería la segunda parte del segundo viaje misionero, que sería la otra clase. ¿Alguna pregunta hasta ahorita antes de pasar a explicarles lo de la tarea del segundo mapa? Licenciada, en el versículo, en el final, dice, estos saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí pareciera ser que como que fuera algo al revés, ¿verdad? Porque los que habían estado sufriendo algo así fueron ellos y no, sino que ellos salieron a consolar a los nuevos hermanos. O sea, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, y fíjese qué bonita su observación, porque era una iglesia nueva y usted cree que ellos no iban a estar afligidos y si a nosotros nos meten presos también. Entonces no, los consolaron, no, mire, tranquilos, el Señor va a estar con ustedes, miren lo que nos pasó a nosotros, Él nos libertó. Y bueno, me imagino que en eso consistía el consuelo que ellos le estaban dando a esta iglesia recién fundada, ¿verdad? A los nuevos creyentes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hermano. Bueno. A mí me llama la atención, hermana, cuando la conversión de Lidia, porque dice en el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de ella. Eso nos muestra que no somos nosotros los que decidimos seguir al Señor, ¿verdad? Sino que Él es el que abre el corazón para que nosotros le sigamos. Sí. Fíjense que bien bonita esa observación, porque cuando nosotros evangelizamos y decimos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros que decimos, mire, Dios está tocando su corazón, pero usted es el que tiene que abrirlo, decidirlo.
Pero también vemos en otras ocasiones en donde Dios toca los corazones de las personas. En este caso lo hizo así. Fue bien específico con ella, porque era una mujer que tenía bastante influencia y probablemente no era tan fácil ganarla para Cristo. Pero como Dios tiene los propósitos y Dios sabe quién, cuando a veces en la palabra de Dios dice que Dios endurece a quien quiere y a quien no quiere no endurece. Él hablando del corazón, ¿verdad? Entonces llama la atención esto, pero no es que sea un patrón, hermanita, no es que nosotros lo vamos a abrir. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar y decidir recibir a Cristo o rechazarlo. Pero también Dios puede insistir y insistir en que la persona, aunque no se dé cuenta, es Dios quien le ha abierto el corazón. No sé si me vaya a entender. No son patrones que así tiene que ser en toda conversión. Porque nosotros somos los que tenemos que abrir el corazón, la decisión, digamos, el disponernos para que el Espíritu Santo entre, hacer la oración y todo eso. Pero aquí llama la atención porque el Señor abrió el corazón de ella. O sea, que le dio la oportunidad, quiere decir, que Dios le tocó el corazón para que ella creyera en Él, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que quieren comentar? Hermana, pero en ese mismo versículo habla que no era una persona así normal, porque era una persona que ya buscaba a Dios, porque antes de eso dice que era una mujer que adoraba a Dios. O sea, ya la decisión venía siendo de ella de adorar a ese Dios o el deseo de conocerle. Y Dios le permitió eso, porque ahí dice que adoraba a Dios, entonces no fue así nomás también. Sí, lo mismo que Cornelio. Cuando ustedes vean que diga temeroso de Dios, eran aquellos que se habían abocado al judaísmo y que en cierto modo tenían conocimiento de Dios, que adoraban a Dios, pero no eran nacidos de nuevo como ya lo andaba enseñando el apóstol Pablo, que tenían que bautizarse, o sea, creer de verdad en Jesucristo. Ellos podían ser temerosos de Dios bajo el contexto del judaísmo, pero no creyentes en Cristo, en la enseñanza que estaba dando el apóstol Pablo. Bueno, amén. Si no hay alguien más, voy a explicar la tarea. En el mismo croquis que ya les había mandado, se los mando también en esta presentación, en el mismo croquis que van a ustedes a imprimir para hacer el segundo viaje misionero, el que van a tomar como modelo en ese croquis es esto. Me costó bastante porque escoger uno, porque algunos que hacen unas flechas tienen muchos nombres y como que se pierde, ¿verdad? Se pierde digamos en sí la secuencia del viaje. Por eso me gustó este. La única diferencia de este es que usted va a tener que distinguir bien la orilla de lo que es la tierra. Esto. Buscar bien a dónde va a poner Corinto, a dónde va a poner Filipos, Troas, que va a ser por aquí Troas, ¿verdad? Por aquí. Vea bien. Aquí está Troas. Aquí está la unión que viene el canal entre el mar con el mar Mediterráneo y el mar Egeo con el mar Negro. Vea dónde está Troas. Y de ahí la flechita que va hasta Filipos. Yo había hecho uno, pero fíjese que cuando lo escaneé, no me salían bien los colores. Se los voy a mostrar. No sé si me lo logran. ¿Lo ven? Sí, licenciada. Vale. Sí, maestra. Pero
Lo que Y se hice ve yo bien. fue repintarle, por decir así, la orilla de lo que es tierra con lo que es mar. Entonces, ustedes si quieren, como ya van a tener el croquis, para no perderse, impriman también este y luego lo repintan para que no les cueste ubicar los lugares. ¿Estamos claros en eso? Sí, maestra. Sí, licenciada. Y ahora, estas cositas que se ven así, que manchaditas de verde, no me las vayan a hacer. ¿Estamos claros también? ¿Cuáles manchitas, Tiene que hermana? verse lisito. Solo el color, hermana. Nos basamos solo en el color. La parte del relieve no Solo lo un ponemos. solo fondo. Eso de relieve no, esa es la palabra que quería usar. El relieve donde se ve que hay río y todo eso, no. Y quiero que usen un color como café, un cafecito, no muy fuerte, porque no, el verde, o pueden usar un color verde. Pero más que todo, quiero que usted distinga lo que es tierra y lo que es mar. Eso es lo que quiero yo que usted distinga. Y resaltar y darle un tono bastante suave para que la línea que usted con las flechitas, de preferencia que sea un color rojo y que sea un plumón. El lapicero es muy delgadito. Bueno, todavía no he calificado lo que ya me mandaron el primer viaje para poderles haber dicho, mire, ahí puedo darles algunas observaciones. Porque yo quiero que tengan 10 en los dos exámenes, en los dos mapas. Entonces quiero que le den un tono así cafecito, de un solo tono, todo lo que es tierra. Todas estas islitas les tienen que dar color cafecito, todo eso. Chipre, Creta y todo esto de acá. Tal vez aquí verdecito donde está el delta del Nilo, ¿verdad? Si se logra ver en el croquis, quiero ver. Sí, en el croquis está. Sí, en el Un croquis poquito sí se verdecito. mira. Ajá. De ahí todo esto, denle primero un color, ¿cómo es? Cafecito, ¿verdad? O un color que usted lo vea suave, o verdecito. Luego celeste, todo esto es celeste. Y de ahí empieza a ubicar Siria, Tarso, Derbe, Listra, Iconio y de ahí Antioquía. Y ahí se va hasta regresar después a Éfeso por acá y regresar a Jerusalén, de ahí la flechita otra vez para Antioquía, que sería así, de esta forma. Y tienen que hacerlo luego, no esperen hasta el día 2, me gustaría que antes, para que usted ya vaya saliendo de eso, ¿verdad? Y si ya lo entrega después del día 2, ya no va a tener el 10, sino que aunque lo haga bonito, va a tener un 9, ¿verdad? No va a tener el 10. Trate de propiciar siempre esos 3 puntitos que son los puntos que casi son, que usted ya lleva de gracia para el examen. El examen solo vale 7. ¿Alguna pregunta? Nos quedaría una clase, ¿verdad, licenciada? Solo una clase más y el examen. Dentro de 15 días es el examen. Por eso yo les insisto en que cada pregunta que vaya en los puntos importantes, ustedes vayan. Ah, y otra cosa, que les voy a mandar el video, desde ya les voy a mandar el video del segundo viaje. Y ahí en los puntos importantes dice que del video voy a sacar 2 preguntas. Las de ahorita y las preguntas que voy a sacar del resto de la segunda parte, que sería desde Filipo hasta terminar el viaje. Ahorita solo hemos hecho la mitad. Hemos llegado hasta Filipo nada más. De este pedacito de aquí, en el video les voy a hacer una pregunta. Y del otro viaje acá les voy a hacer otra pregunta. Así que el video lo tienen que ver. No se vayan a aburrir porque dura 11 minutos, pero sí tienen que verlo porque ahí hay unos puntos bien bonitos. Aunque sea de muñequito, ¿verdad? Que Pablo todo fellito lo hace muñequito. Como en el primer viaje que les dio risa, ¿verdad? Cuando se levanta Pablo, ¿verdad? Que lo habían apedreado.
Así que si no hay ya más preguntas, vamos a terminar orando. Estamos. Amén. Bueno, me gustaría que hoy orara a alguien, y quizás el hermano Elías Maldonado, que es el que más habla. Veo que, sí, hablando de los varones, porque también la hermana Cintia, la hermana María del Carmen, la hermana Carmencita, veo que me responde, el hermano también Jonathan. Los dos Maldonados son los que veo más yo que hablan en las clases. Así que el hermano Elías nos va a llevar en oración. Hermana Rosemary, Dígame. solamente pedirle al hermano Elías si puede hacer una oración por mi familia en cuanto a orar por la salud y una fortaleza en el corazón de la familia. Muy bien, y sí, y de una sola vez, hermano Maldonado, fíjese que hay una hermana que no iba a estar en clase porque la hijita la tiene con fiebre, y otra que asaltaron el carro donde ella iba, dice que solo 3 días tiene de trabajar, la hija de ella, entonces por los problemas de nuestra familia, ¿verdad? Por favor, oramos. Amén. Bueno, oramos todos, oremos, oramos. Amén, hermanos. Privilegio yo. El micrófono, hermano. Privilegio llevar la oración, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia hacia Dios. Padre Santo, gracias por la enseñanza de mi hermana Rosemary, por todos los puntos que quizás de alguna forma se sabían, pero que se ha profundizado, se ha llegado al fondo del conocimiento y quizás aún no lo hemos completado, pero que sea de beneficio para todos, Señor, que de alguna u otra forma predicamos, tenemos ministerios en nuestras manos, o para predicarle a aquel que no ha venido a la luz de Cristo Jesús. Bendice la vida de mi hermana, de cada uno de mis hermanos, especialmente de mi hermana Cintia Yasmín, por fortaleza en su familia, sus dificultades. Que tú seas presto, Señor, a dar la fuerza que humanamente no tenemos. Que el Espíritu Santo le dé la dirección y la sabiduría para tomar decisiones, Señor. Por la bebé de mi hermana que está con fiebre, te pedimos que tu mano sanadora pose sobre el cuerpo de esta bebé, que pronto sea su salud recuperada. Una hermana que tuvo el asalto, que se está incorporando a su nuevo trabajo, también te la ponemos en tus manos. Que tú le des fortaleza y la salida a la dificultad. El enemigo intenta boicotearnos todas las aspiraciones y los objetivos que espiritualmente nos proponemos. Pero sabemos que tú eres más fuerte, Señor, que tú nos vas a sacar adelante pese a las dificultades, porque las pruebas, las dificultades, al cristiano lo hacen más sabio y más fuerte. Y claro, tenemos que confiar en ti y resistir, porque sabemos que el día de mañana las bendiciones son grandes y gratificantes. Es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Que el Señor